Bueno, vamos a ver del primer práctico, conjuntos numéricos, algunos ejercicios de práctica. Tenemos dos conjuntos, fíjense que los dos están definidos en el conjunto de números enteros y los dos tenemos la propiedad que define cada uno de los elementos que pertenecen a los conjuntos, es decir, están definidos por comprensión. Dado estos dos conjuntos, vamos a hallar por extensión el resultado de las operaciones entre los conjuntos A y B, como ser la intersección, la unión, la diferencia y por último vamos a ver una combinación entre operaciones. Bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos definir los conjuntos por extensión, es decir, queremos saber cuáles son todos los elementos que cumplen con esa propiedad. En el primer conjunto, además de que la información nos dice que está dentro de los campos de los enteros, me dice que Sx elevado al cuadrado es 4. Como está el conectivo O, se me suma otra posibilidad. Hay otro elemento que tiene que verificar la ecuación. Es decir, si el 2 pasamos dividiendo, me queda menos 9. Si el menos 3 lo paso sumando, me queda menos 6. Es decir, que el conjunto A va a estar formado por los elementos 2, menos 2 y menos 6. Ahora veamos el conjunto B. Acá la expresión que marca la propiedad que tienen los elementos nos dice que también son enteros, pero su módulo es menor que 3. Es decir, tenemos que buscar todos los números enteros cuya distancia al 0 sea menor que 3. ¿Cuáles son? El 2, el 1, el 0, el menos 1, menos 2. ¿Por qué no está el 3? Porque la distancia tiene que ser menor a 3, no menor igual. Es decir, que si en este ejercicio hubiera estado el igual, habría que incluir también el 3 y el menos 3. Entonces ya tenemos los dos conjuntos definidos por extensión. Ahora podemos empezar a resolver los ejercicios. Vamos primero con la intersección. La intersección tiene por definición que el resultado nos da otro conjunto cuyos elementos tienen que pertenecer a A y a B al mismo tiempo. Por ese conectivo, bien ustedes recuerdan de la teoría de lógica que vieron de introducción. Entonces, ¿cuáles son los elementos que pertenecen a ambos conjuntos? El 2 y el menos 2. Lo vemos clarito aquí arriba, lo tenemos definido por extensión. Sigamos con el otro, la unión. ¿Cómo definimos unión entre conjuntos? La unión entre dos conjuntos A y B es otro conjunto cuyos elementos tienen la característica de pertenecer a A o pertenecer a B. Entonces, recuerden que la tabla de verdad de la disyunción me da tres posibilidades de verdadero. Si X pertenece a A se cumple, significa que va a estar dentro de la unión. Si X pertenece a B se cumple, va a estar en unión. Y si hay un elemento que pertenece a ambos, también va a estar en la unión. Por lo tanto, si recordamos que A está formado por 2, menos 2 y menos 6, y B está formado por 2, 1, 0, menos 1 y 2, ¿qué elementos irían en la unión? Todos, pero recuerden que los elementos comunes se lo escribe una sola vez cuando defino por extensión. Por lo tanto, la unión está formada por menos 2, 2, menos 6, 1, menos 1 y 0. Diferencia. La diferencia entre dos conjuntos A y B es otro conjunto cuyos elementos cumplen con la propiedad de pertenecer a A, o sea, al primer conjunto, y no pertenecer al segundo. Por lo tanto, el único elemento que cumple estas condiciones será el menos 6. Ahora, observando la definición, ¿podemos decir que nos va a dar el mismo resultado si hacemos B menos A? Preguntando de otra forma, ¿es conmutativa la diferencia entre conjuntos? Y claramente no, no es conmutativo.
Hallemos entonces el conjunto B menos A. B menos A van a ser los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A. Por eso el 2 y el menos 2 los tenemos que sacar de este conjunto. Para el último ejercicio, recordemos por extensión los dos conjuntos con los que estamos trabajando. El ejercicio nos pide que hagamos la unión entre B menos A y A menos B. B menos A nos daba menos 1, 0 y 1 y A menos B nos daba el conjunto formado por el elemento menos 6. Como es una unión, significa que son los elementos que pertenecen a uno o a otro conjunto. En este caso, elementos comunes no hay, por lo tanto, el ejercicio va a tener como resultado el conjunto formado por los elementos menos 1, 0, 1 y menos 6. Bueno, vamos ahora a interpretar gráficamente todo lo que hicimos. Tenemos, para poder hacer eso, que trabajar con los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son curvas cerradas que indican el conjunto. En su interior tenemos que colocar los elementos. Entonces aquí tenemos los dos conjuntos con los que trabajamos, A y B. Si ustedes miran los elementos que hay entre los, tomando los dos conjuntos, tenemos al menos 6, al menos 2, al 2, al 1, al 0 y al menos 1. Todos esos elementos que están encerrados en los dos círculos de A y de B formaría la unión de ambos. Ahora, en la zona central, fíjense en que se deben ubicar los elementos que hay en común, es decir, elementos que los tenga tanto A como B. Por lo tanto, esos son elementos de la intersección de los dos conjuntos. Ahora bien, a la izquierda de esa zona se visualiza el menos 6. El menos 6 sería un elemento que pertenece a A y que no pertenece a B, porque no está en el interior de B. Es decir, que esa zona marca la diferencia A menos B. Si ahora nos vamos a la derecha de ese gráfico, vemos como el 1, el 0 y el menos 1 son elementos que son de B y no de A. Por lo tanto, esa zona marcaría B menos A. Entonces así tenemos definido todos los elementos y las zonas que estarían representando cada operación. A la derecha tenemos B menos A.